Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 19 de agosto de 2021. Continuamos con este proceso de normalización. Tertulias híbridas, 2 integrantes de la mesa acá, 2 integrantes cada uno en sus casas. Hoy hemos hecho algunos cambios con respecto al jueves pasado. Están en estudios Esteban Valenti de nuevo. Buen día, Esteban. Buenos días. Pero también se suma acá Santiago Gutiérrez. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día, Emiliano, ¿cómo andan? Yo creo que con Santiago nunca había hablado personalmente, ¿no? Es verdad. Es muy curiosa esta situación. Nunca. Era un vínculo pandémico. Ahí está. Nunca había hablado antes de la incorporación de la tertulia, y la incorporación fue cuando ya estábamos en esto de las tertulias virtuales, ¿no? Exactamente. Así que bueno, un gusto recibirte, Santiago. Muchas gracias, igualmente. Seguimos con quienes están a distancia hoy. Cecilia Aguiluz, allá en Salto, ¿no? ¿Sí? Buenos días, saludos a todos. Buenos y veraniegos días acá. Sí. ¿Llovió? ¿Lloverá? Lloverá, espero. Bueno, y el otro, que esta vez está en su casa, es Martín. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Una aclaración, estoy en un lugar que es como mi casa, pero en Rivera. Ah, te Cerquita fuiste de lejos. frontera. Qué calor. ¿Qué estás Exacto. haciendo en Rivera? Solo por eso no disputé el lugar presencial. Bueno, acá me vine, voy a teletrabajar, dar cursos y esas cosas, y en el medio voy a echar reuniones con jóvenes frente amplistas, la mesa departamental, el PIT-CNT y alguna otra organización, así que estaré en una agenda bastante agitada, con 26 grados ahora en Rivera, así que creo que le compite a Salto el calor y la pesadez. Bueno, saludos a nuestros oyentes de esa zona del país. Oyentes y televidentes, los dos. Vamos al primer tema, el obvio en la agenda de la tertulia hoy. Con los votos de la coalición multicolor, o sea, 18 en 31, el Senado respaldó al ministro Luis Alberto Heber en la interpelación convocada por el Frente Amplio por el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa belga Catunasi. De todos modos, en la moción aprobada se propusieron 2 modificaciones al documento. Paralelamente, la oposición solicitó una sesión especial para considerar en los próximos días la censura al secretario de Estado. La sesión duró más de 19 horas, finalizó esta madrugada sobre las 5:30. En la instancia parlamentaria se abordaba el acuerdo firmado en marzo entre el Estado y Catunasi, que, entre otras cosas, extiende durante los próximos 60 años, hasta 2081, la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. La resolución aprobada dio por satisfactorias las explicaciones de Heber, pero incluyó un par de añadidos. Por ejemplo, se requiere al Poder Ejecutivo que incluya en el acuerdo con Catunasi la necesidad de la autorización previa del Estado ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad TCP. Este es un punto que había sido solicitado por Cabildo Abierto. Y también se solicita al Poder Ejecutivo que envíe al Parlamento el proyecto de ley Iniciativa Colorada por el que se crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. Sobre el cierre de la interpelación, quien fue miembro interpelante, Charles Carrera, anunció los próximos pasos del Frente Amplio. Desde el Frente Amplio declaramos: dado que el señor ministro interino de Transporte y Obras Públicas no ha brindado explicaciones satisfactorias a las interrogantes planteadas con relación al acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa Catunasi para la extensión de la concesión de la terminal Cuencalplata por 50 años, y habiendo quedado de manifiesto que las acciones llevadas adelante por el señor ministro Luis Alberto Heber son manifiestamente inconstitucionales, ilegales e inconvenientes, con gravísimas consecuencias políticas, sociales y económicas, los senadores y senadoras del Frente Amplio presentamos la moción para que se desencadene el procedimiento dispuesto en el artículo 147 de la Constitución de la República, el procedimiento de censura. Bueno, una primera consideración general de cada uno de ustedes. ¿Siguieron el debate? Sí, me imagino, por sí. supuesto. ¿Quién empieza? Esteban, ¿Quién va? de ¿Acá o afuera? Martín, vamos contigo, Martín. Perfecto, vamos bajando Sí. del norte hacia el sur. Sí, sí. Una breve de cada uno. Sí, yo creo que es un desastre. Es un desastre, y la verdad es que alcanza a escuchar las opiniones de la coalición de gobierno para reafirmar que es un desastre, o sea, sin escuchar a la oposición. Primero, se genera un acuerdo por un monto que es absolutamente ficticio. La empresa dijo que amenazó con hacerle un juicio al gobierno por
1.500 millones de dólares, pero tiene tanto asidero como que hubiera dicho 3.000, 4.000 o 1.000, porque no tiene relación con lo que recauda, con las ganancias, ni con el patrimonio de la empresa. Eso generó un acuerdo que lo hizo solo el Partido Nacional, o mejor dicho, algunos ministros, con su socio de la coalición por fuera y sin enterarse. Eso genera, por ejemplo, que recién el diputado Pepe Pasquet te dijera, Emiliano, cabos sueltos quedan, ahora ya es tarde, ¿no? Y entonces vemos a la coalición tratando de remendar esto con una aclaración del propio Pepe Pasquet. Ojo que cualquier remiendo o cualquier arreglo que podamos hacer tiene que ver con un acuerdo con la empresa. Si la empresa no quiere introducir estos remiendos, no va a pasar. Entonces, a mí me parece que es gravísimo lo que pasó, que es gravísimo la situación que nos deja, y la verdad es que me parece que las diferencias dentro de la coalición solo van a tender a aumentar, porque es muy difícil para cualquier socio que no participó de esta negociación sostener este disparate. Bueno, Santiago, ¿lo tuyo? Bueno, primero, respecto a la interpelación en sí, la verdad yo me quedé conforme por el nivel de la interpelación. La verdad que vi dos posturas con fundamentos claros, distintas. Bueno, después hay otros legisladores que están para otras cosas, cumplen otras funciones, pero aquellos que estaban... Hubo desbarranques también, ¿no? Hubo desbarranque, por supuesto, pero hubo muchas posturas estudiadas, fundamentadas, que le dieron altura y nivel al debate y sustancia. Eso a mí la verdad me dejó muy contento, incluso con las que no comparto, porque admito que hay dos posturas válidas, con fundamentos válidos, porque esto no es ni la salvación del país, ni el desastre del país que quieren evitar, y tiene todo un proceso que empieza quizás en 1992 con la ley de puertos, que se desencadena hoy por una cantidad de irregularidades, quizás ilegalidades, yo no soy jurista, no sé, que se fueron suscitando a lo largo de muchos años, y que llega a la amenaza de juicio. Y después yo tampoco soy consultor en estos temas, no sé si 1.500 era un disparate, hicieran 900, ¿qué número estaba bien? No sé, yo no tengo elementos. Lo cierto sí es que había una amenaza de juicio que además se consensuó en la transición de gobierno con el Frente Amplio, para no ir al litigio, para negociar. Eso está clarísimo. O sea que hasta ahí estábamos de acuerdo. El tema después es el acuerdo en sí, que si quieren en una segunda intervención damos nuestras posturas al respecto. Cecilia. Bien, mi primera intervención es respecto al mecanismo de la interpelación. Yo hace un tiempo cuando hablábamos del tema del puerto lo planteaba y decía, yo admito mi desconocimiento de cómo funciona. Y a raíz de todas estas cuestiones creo que muchos uruguayos porque no creo que sea la única que no conozca cómo funciona el puerto, nos empezamos a interiorizar y a conocer cosas que no conocíamos de uno de los elementos fundamentales que tiene nuestro país y el elemento histórico, diría yo, más importante del desarrollo del país, además de lo que es la producción de materia prima que tiene el Uruguay. Por lo tanto, mi planteo es decir, saludo que se haya dado la instancia de interpelación. Saludo que se hayan puesto en conocimiento de los ciudadanos un montón de cuestiones internas del puerto que hasta el momento parecían tabúes. Lamento que todos los gobiernos anteriores no hayan tenido claridad y transparencia de acuerdo a lo que se está viendo hoy en día, que se ve toda la información junta de lo que venía pasando. Y cuando digo todos, digo realmente todos, por lo menos desde los últimos años. Y creo que el resultado de la intervención, sea positivo o negativo desde el punto de vista del contenido de la resolución, que no es lo que discuto, sino del poner en la opinión pública un tema importante que la mayoría de los uruguayos no conocemos, eso ya solo es una cosa a destacar de esta interpelación. Sí. Miren que en este país se hacen interpelaciones por cualquier cosa que a veces no es importante, pero del tema del puerto nunca se hablaba. Así que creo que es muy importante que se haya hablado con la altura, porque comparto, más allá que por supuesto que hay legisladores y legisladores, pero me parece que hubo además análisis, hubo trabajo y hubo intentar acompasar
la importancia que tiene un tema de esta naturaleza para el país, por todos los actores. Sí, está bueno lo que decís. Me queda la duda de siempre, ¿no? ¿Cuánta gente siguió efectivamente la interpelación o una parte de la interpelación? 1.800 personas estaban registradas en el sitio de... 1.800 llegó a ser el máximo en YouTube, ¿no? Sí. En algún momento. Pero se generan todas estas cuestiones de salir a debatir. Mira, yo hace un tiempo no sabía ni quién era Catón Natí, no sabía que tenía el 80% y ANEP tenía el 20%. O sea, creo que todos en este momento tenemos un conocimiento de cosas que no teníamos hace un tiempo, porque el puerto, yo lo único que hago es pasar por ahí y ver una entidad que no entiendo. Sí. Y me parece que lo empezamos a entender. Y lo tenemos que entender, porque es parte de... Como se dijo durante el debate, el puerto es el país, ¿no? ¿Qué vino primero, no? Si Montevideo o el puerto de Montevideo, ahí en adelante la historia de esta parte del mundo. Segundo, sobre lo que decía Cecilia y lo que decía Santiago, yo escuché buena parte del debate y noté que hay varios senadores que conocen mucho la temática portuaria, mucho. Sí. Y después hubo otros que, bueno, se metieron evidentemente en los últimos tiempos, talentearon y después fueron corregidos. Eso fue uno de los aspectos interesantes. Más allá de las opiniones, más allá de las posturas, si uno recorre después toda la transcripción de la sesión, se informa, claro, porque las metidas de pata que hizo uno, después las corrige el otro y entonces se termina entendiendo este capítulo, el otro, todo lo demás. Esteban. Bueno, yo quisiera desde el fondo del alma que el senador Heber fuera tan buen legislador después de 35 años como gobernante, es decir, fuera tan buen gobernante como legislador y como negociante de los intereses nacionales. Porque la verdad es que lo que hay que hacer es partir de los hechos, como todas las cosas, y no de la cantidad de números y de entreveros de leyes, los hechos. Y los hechos tienen que ver incluso partiendo de la historia, que efectivamente no hay nadie en este país que no sepa que el puerto es esencial en la historia nacional. A ver, nadie se preguntó en el Parlamento qué pasó desde el año 1992 en que se aprobó la ley, buena ley, no aprobada por el Frente Amplio en un grave error. Durante todo el gobierno de Lacalle no se hizo nada. Durante el gobierno de Sanguinetti no se hizo absolutamente nada. Tuvo que venir Jorge Valle, convocar a un remate para que no hubiera las sospechas habituales, como hizo con el aeropuerto, muy bien, donde ganó una empresa belgo-uruguaya, porque había unos cuantos uruguayos, por $17 millones y 36 inversiones. Nadie se preguntó, bueno, después vino, pobre Valle, pobre país, vino toda la crisis, todo lo que es la construcción de la terminal se hizo en el gobierno del Frente Amplio, toda, completa. La multiplicación de movimiento de contenedores y de los puertos uruguayos por 6 o 7 veces, se hizo en ese periodo. ¿Está claro? No se hizo en los periodos anteriores, al contrario, hubo momentos que estaba totalmente estancada. Eso no le dijo nadie a Heber. No se lo plantearon. Y después, acá lo que el gobierno quiso hacer, no es el gobierno, son cuatro personas, una de las cuales no habló, que es el presidente del puerto, que en ningún momento, a pesar que le preguntaron, pero usted, cuando antes era integrante del directorio, ¿nunca se le ocurrió cuestionar lo de Montecón? No se le ocurrió. Apareció ahora. Y además, no se trata de una discusión entre Montecón y Catón Natí. No, eso es un invento. ¿Cómo es un invento los 1.500 millones? Porque ¿qué es lo que descubrimos ayer? Que el gobierno, que antes había puesto los 1.500 millones como la justificación de todo, en realidad casi no lo defendió. Porque es indefendible. A ver, ¿saben cuánto ganó Catón Natí por año? Es decir, TCP por año, 20 millones. Si gana lo mismo durante 60 años, son 1.200 millones. Yo pregunto,
Si estaba tan mal, etcétera, con el 50% de la operativa, con las grúas pórtico exclusivas, que es como competir una motocicleta con una bicicleta. No es cierto. ¿Está? Exclusiva, porque cuando el Frente Amplio tuvo que echar a un directivo de la ANP por haber entregado la grúa pórtico, lo echó. Y lo contrató como asesor del presidente del puerto. ¿Cómo no importa? Perfecto, no me vengas lo a sacó comparar. y lo acomodó en otro Sí, lado. sí, pero la grúa pórtico no se la dieron. Ni Y a mí a hablar. Montecón me importa un pito, que le hagan un reglamento por el cual pague. Acá el problema es que, de fondo, es que lo que quedó es un acuerdo anticonstitucional. Es grave. Totalmente, porque ¿qué es monopólico? Lo dice, a ver, yo no sé por qué nadie se puso a discutir Bueno, los demás. es uno de los tantos temas que se discutió Pero y lo peor escuchamos de hace un todo rato a es que Ope Pasqué termino con esto, aclarando que ya y yo del el Partido puerto- Colorado dejó esa objeción. Y lo dijo Cabildo Abierto, etcétera, ¿no? Y lo que se está tratando es de un cuadro horroroso, ponerle un marquito un poquito mejor. Ahora, yo quiero decir una cosa. Lo que queda para el país por delante, para negociar en las peores condiciones, es responsabilidad del presidente de la República y del ministro Heber. En todo el manejo de eso, todo, absoluto, completo. Y eso nos va a costar 12 gobiernos por delante. Así que estoy de acuerdo con lo de Manini. Hay que hacer una ley para que cuando haya acuerdos de ese tipo se tengan que votar por mayoría absoluta en el Parlamento de la República. Sí, ese fue un planteo que hizo Manini Ríos hoy de madrugada en lo que fue su última intervención. ¿Ibas tú, Santiago, después Martín? Como quieran, yo no tengo drama. Hay algunas cosas que quiero poner blanco sobre negro. Primero, que no se hizo nada en los gobiernos anteriores, como dice Esteban, no es cierto. Para arrancar se hizo la ley que permite que funcione todo esto y además en 1994 se hizo la ley que permitió la subasta, también el gobierno de la calle, con ley que también estaban en contra en su momento. Voy a aprovechar lo que dijo Esteban al respecto de la subasta. Catón así gana la subasta, pone 17 millones de dólares No para... era Catuna, sí, ojo. Bueno, era otro conglomerado de empresas que terminó siendo... Era un consorcio de empresas, que varias de terminó ellas siendo- nacionales, Le fue inversoras tan mal a nacionales. Catón así que se las compró todas. Ahí está, Catunasi termina comprando toda la parte Exacto. de los demás. Compra la concesión de la terminal. Se compromete a invertir 36 millones que termina invirtiendo casi 100 al final de la cuestión. Termina compitiendo contra una empresa que no solo no estuvo en la subasta, no puso un mango, sino que competía en un régimen de beneficios totales en muelles públicos contra una empresa que había competido por una terminal especializada y que esa subasta tenía implícito lo mismo que dice esta ley de ahora, este acuerdo, que es que se cumpla la ley, que es que tiene prioridad de atraque. Eso es el régimen de atraque. ¿Por qué? Porque ¿quién va a venir a Uruguay a poner 120 millones de dólares, a invertir 120 millones de dólares y tantos más ahora, si le van a decir, no, mire, usted puede poner, usted puede invertir todo esto, pero nosotros tenemos los muelles públicos y además hay una empresa que bajo regímenes totalmente irregulares, renovando de los permisos cada 3 meses, que no paga ni la luz, ni la seguridad, ni las máquinas, ni el dragado de los puertos. Hay una empresa que se llama Montecón, que es igual de multinacional que ustedes, que va a terminar teniendo el 60% de la carga de contenedores en unas terminales que además no es la terminal especializada, son los muelles públicos. Hicieron un monopolio de hecho con una empresa con contratos irregulares en terminales públicas contra una que se había ganado por su propio derecho y en términos totalmente legales la concesión de la terminal. Santiago está poniendo el acento en uno de los argumentos que manejó el oficialismo ayer, que la supuesta competencia que existía hasta ahora en el puerto de Montevideo no se puede llamar competencia porque para que sea competencia tiene que darse en igualdad de condiciones Incluso y no eran iguales las condiciones de Montecón y de TCP. Incluso, pero partiendo de la base, no están en las mismas condiciones desde arranque legal, porque Montecón es concesionario, Catón así es concesionario y Montecón son contratos, le ceden cada 3 meses, cada 180 días, le cambian los... Martín. A 90 días, perdón. Sí, yo creo que hay que separar, porque uno puede describir una situación previa lamentable, que yo no comparto, no lo comparto yo y no lo compartió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 2008. Ahora, fundamentar estos posibles problemas, y esto que estaba diciendo Santiago,
usarlos de fundamento para este acuerdo. No, es lo que lleva al posible juicio. Después, si quieren, hablamos del acuerdo. Es como decía ayer, alguien decía, bueno, el interpelado, el ministro Heber decía, porque Toma recomendó negociar. Ahora, de recomendar negociar, que ahora aparte Toma, después que lo destrozaron, ahora vos autorizada, pero bueno, de recomendar negociar a este acuerdo disparatado, que la propia coalición multicolor dice, esto es un desastre, que tenemos que tratar de arreglar todo lo que podamos, ahí hay una distancia. Pero además... Nadie dijo desastre. Además, el TCA en el 2008 dijo que no le dio la razón a Catunazzi, entre otras cosas, porque si le diera la razón se estaría constituyendo un monopolio sin norma que lo habilite, y eso sería inconstitucional. Eso fue lo que le dijo el TCA a Catunazzi en el 2008 en una demanda que empezó en el 2003 y que entonces la empezó defendiéndose un gobierno anterior a los gobiernos del Frente Amplio. Quiero terminar diciendo una cosa sobre la gravedad, y es, esto no es una disputa, o lo principal no es una disputa entre las dos empresas. Mucho menos debe ser, como lo está haciendo, una disputa entre dos empresas en donde el Estado uruguayo elige a una de las dos. Porque la solución de todo esto que somos nos socios. afecta a todos y a todas. Cuando paguemos cualquier producto importado, nos va a salir mucho más caro. Los exportadores van a pagar seguramente costos mucho más caros, porque le dieron la posibilidad a la empresa de fijar tarifas. Acordaron sobre 7 tarifas, pero les quedó 26 sin acordar. Entonces, incluso la empresa, estando obligada a tener determinados precios en esas tarifas, los puede compensar por el lado de las otras 26. Y la pregunta clave es, ¿qué monopolio tiene estímulos para bajar las tarifas? No los tienen, por una cuestión económica básica. Tienen estímulos para invertir, incluso invertir en inversiones innecesarias para aumentar su capacidad y activar la cláusula por la cual no puede entrar nadie más. O sea que en realidad los beneficios para la población son nulos. Vamos a estar en una situación peor, ni más ni menos que con el puerto de Montevideo. Es gravísimo. Cecilia. Bueno, yo quiero decir que objetivamente lo que a mí, la sensación que tengo es que el problema por el cual transitaba el país era un problema complejo porque en cuanto al puerto. ¿Por qué? Porque realmente no se puede tener una ley y no cumplirla. Y el Estado durante varios años trabajó en esa línea. Entonces empezaron a hacer parches. Y esa situación de emparchar diciendo hago un contrato y esto y lo saco y por 180 días le doy nuevo, eso no funciona en el mundo empresarial, porque va a llegar en algún momento de empresas como Catunazzi, como cualquier otra, que no funcionan en la lógica política de la negociación, sino en la lógica económica, que es mucho más agresiva. Van a decir, bueno, pero mirá, mis condiciones ahora son estas, bueno, estás cumpliendo, si no me cumplí voy a hacer tal cosa. Entonces, nosotros ciudadanos que miramos de afuera y que queremos la defensa de nuestra soberanía, porque a todos nos está pareciendo lo mismo y nos da miedo que se generen situaciones que además no comprendemos en su totalidad, nos encontramos con una situación de querer entender las lógicas empresariales desde una lógica política. A mí me parece que aplican otras cosas. Yo políticamente, ¿cuál es la lectura que hago? El brete era tan grande que había que encontrarle una solución. Y el brete no se puso solo en el brete el presidente de la República, Heber y 3 o 4 más, que no sé a qué personas se refieren, pero no son ellos solamente. El brete venía de una cantidad de negligencias, de malos accionares, de trabajar por fuera de las normas que estaban establecidas y que rigen a nuestro Estado y que la administración tiene que cumplir. Entonces, y también del Parlamento, en la cual yo estuve también, de no haber controlado los cumplimientos de las normas. O sea, hay un montón de responsabilidades ahí, y me parece que lo bueno de todo esto es que destapó que en realidad no hay solo un actor o 2 actores que puedan ser responsables de lo mal que estaban funcionando las cosas. ¿Y qué pasa cuando el Estado no regula, cuando tiene que regular, y no funciona bien cuando no tiene que funcionar? Y cuando está trabajando con empresas multinacionales, pasa esto, vienen y al final del día te ponen el revólver y te dicen, bueno, mira, vamos a solucionar así o vamos a solucionar así. Y creo que esa fue la situación en la cual se terminó encontrando el gobierno y trató de buscarle una solución. Y ahí pasa a trabajar el tema del acuerdo. El acuerdo que, a mí si me preguntás, y bueno, y es bastante feo, porque si no decirte horroroso, porque en realidad estamos haciendo
una concesión hasta el 2081 en condiciones que en realidad no dan ninguna garantía. Y ahí aparece, me da la sensación, y ayer además quedé contenta con eso, que es el accionar responsable político del Parlamento, que no es habitual ver, que logra, no me importa que me digan era para votar la resolución, porque en realidad logra incorporar mejoras a algo que en realidad no va a tener una solución de fondo. Porque el tema del juicio, que si bien yo comparto y en mi actividad jurídica sé que nadie puede decir que un juicio está ganado o perdido antes de empezarlo, el tema del juicio, lo que en realidad desde mi punto de vista complica, es que paraliza la operativa del puerto, porque donde te empiezan a meter medidas cautelares, en realidad uno puedes laburar. Y creo que eso sí también terminaría siendo un gran perjuicio para el país. De manera que, y más allá de que abundo después para no monopolizar la palabra, lo que quería decir era esto: las situaciones eran horribles y lo que había que buscar era la mejor salida. Creo que el Parlamento mejoró muchísimo la salida del gobierno, si es que ahora el Ejecutivo le hace caso al Parlamento. Sí, falta que se concreten estos dos puntos, estas dos modificaciones que a pedido de socios de la coalición se incorporan, ¿no? Una adenda al acuerdo con Catunasi que establezca la necesidad de autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de esa empresa en Terminal Cuenca del Plata. Y, bueno, la aprobación de ese proyecto del Poder Ejecutivo que crea la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios para asesorar y determinar en materia de tarifas. No, asesorar. Asesorar. No, determinar no, asesorar. Por suerte. Bueno, entonces, siguiendo con los hechos, Catonati en el 17 fue a la venta de la empresa, después de haber comprado las acciones, y pidió $300 millones. Se dio cuenta que con 13 años por delante no podía venderla. ¿Está claro? Y con los hechos, que es un acuerdo horroroso, lo dicen los miembros de la oposición. Nadie dijo horroroso. Usan adjetivos parecidos, pero si vos hacés la lista de las cosas, las tarifas y la venta, nada menos, faltan algunas otras cositas que piden empezar a negociarlas, que demuestra que se hizo un acuerdo sin consultar a nadie, ni a la coalición, ni a la oposición, ni a nadie. Lo hicieron 4 personas. Pero además, sí, 4 personas: el presidente, el secretario de la presidencia, el ministro y el presidente de, no la ANP como corresponde. ¿Por qué? Y ya sabemos, porque no tenían mayoría el ANP. No, la ANP no le corresponde, le corresponde al Poder Ejecutivo. No, le correspondía con el asesoramiento a la ANP. Y la ANP actuó, sí, el presidente, porque los demás ni siquiera lo convocaron, con una resolución de la jurídica de ANP. Pero además, ¿quién dice que para salir de una situación que podían haber modificado radicalmente, inclusive la relación con Montecón, que a mí me importa un rábano cómo la hubieran porque te dejado? conviene que te importa un rábano, Esteban, por favor. ¿Quién dice que para negociar hay que ir con una bandera blanca de rendición desde el primer momento? A ver, que hay que darle el reglamento de atraque. No es cierto eso. Tal es así que le dan el reglamento de atraque, que ahora la empresa va a mandar una carta diciendo que lo va a usar. Que no le dan el reglamento. No, señor, señor, está diciendo cosas que no son ciertas. Reglamento de atraque, completo. Y lo dice un miembro del Partido Colorado que algo sabe de eso, que fue presidente de la ANP, que estuvo en todo el proceso, González Lapeyre, lo dice 3 veces de que se le entrega el reglamento de atraque, y leyendo el decreto y el acuerdo se le entrega el reglamento de atraque. No es cierto. Se le dan 180 hectáreas en Punta de Sayago. Se le entrega... Una aclaración, estoy tratando de repasar el debate. El ministro Heber aclaró, y fue en algún momento de la noche, que eso no es correcto, que en un predio que tiene 180 hectáreas en Punta de Sayago, se le va a permitir a Catunasi colocar una cantidad menor de aerogeneradores, pero no se le entregan las 180 hectáreas. Es la posibilidad de colocar allí los generadores. ¿Viste cómo hay cosas que se dicen y no son así? No. A ver, pero todo el debate estuvo lleno de todo este tipo de puntualizaciones de un lado y del otro, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa?
¿Qué tiene que ver? Ponerle que le den para poner 10 generadores. ¿Qué tiene que ver con el tema de...? ¿Y entonces para qué lo mencionás este? Porque es un regalo que no correspondía. Las 180 hectáreas no eran. Déjame terminar de hablar. Como por otro lado, se le entrega la acción de oro que había puesto Valle y González Lapeire en el 20% que tiene el Estado, que se usa para poder incidir en temas claves, por ejemplo, la venta. ¿Cómo es que se les pasó? Porque eso de que fueron mal negociadores es mentira. Es mentira. ¿Tá? Entregaron el puerto a sabiendas. ¿Cómo se les pasó que se puede vender a cualquiera el puerto sin que el Estado uruguayo tenga nada que intervenir? En un mundo como este, lleno de tensiones de carácter geopolítico global. Nosotros se lo sacamos con la acción de oro y con, además, la posibilidad que ahora hay que negociar. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Entonces, reconocen ese elemento. Y además, es un monopolio. ¿Por qué esto? Pero es un monopolio terrible. Es como si vos, adentro de un shopping, le digas a alguien, usted es el único que puede vender pan. Pero además, yo le doy la llave de todo el shopping para que usted regule todo, porque puede regular todo. Y le voy a mostrar cómo lo reguló, cómo lo usó, porque a mí esta discusión me daría lo mismo si se le hubieran dado al convento del Sagrado Corazón el monopolio, sería una barbaridad. Pero se lo dieron a Catón Natí, que hizo desdecir un declarante en la comisión del Senado de otra empresa del puerto, que fue a decir que con Catón Natí era dificilísimo trabajar, se lo hizo tragar porque tiene el poder de manejar todo el puerto. No se le entregó el monopolio de los contenedores. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Sí, y en la ley está escrito. Claro, acá aparece la dificultad de resolver cuántos espacios de la tertulia vamos a dedicar hoy a este asunto. No va a haber nadie que pueda usar el tema. Y con una característica que es así. Es cierto que el Frente Amplio había comenzado a negociar para extender el plazo. Totalmente de acuerdo. Lástima que ningún Frente Amplista se le ocurrió decir, sí, pero no se llegó, porque lo que pedía Catón Natí no se le dio. Entonces la culpa, ahora la discusión es por qué el Frente Amplio empezó a negociar para extender el plazo, cosa que era previsible. ¿Por qué el Frente Amplio pasó de 36 a 100 millones? Pero no era tan terrible Catón Natí como para extender el plazo. Hagamos una pausa por acá y ya volvemos a la tertulia. Catón Natí. Ya continuamos en la tertulia de este jueves.